Hola, ¿cómo están, amigos de Miedo 867? Eh, me gustaría mandarles esta historia que ocurrió con mi familia y les voy a decir lo siguiente. Afortunadamente, bueno, la familia, digámoslo así, tuvo una pequeña victoria y al final terminamos yéndonos de ahí, lo cual en cierta forma sí fue bueno para nosotros. Miren, mis abuelos tenían unas propiedades que puede no decirse que es poco, pues eran 20 hectáreas, que bueno, pues en cuestiones de territorio puede, si eres de ciudad, pues es mucho, pero en cuestiones de campo es poco, ¿verdad? Pero en esa propiedad había un manantial y había pues mucha vegetación, la cual era buena, ¿verdad? Había muchos animales ahí y en esta área, bueno, pues tenían ganado, tenían tierras, ¿verdad? El problema de aquí es que había personas adineradas que tenían más propiedades más grandes, gente de dinero y gente de poder, gente, bueno, familiares de políticos, familiares de empresarios importantes, y digámoslo así, el problema para la gente que no, bueno, cuando eres de ciudad, hay cosas en las que uno piensa, ¿verdad? Si tú vives en una ciudad, piensas que una casa vale si está céntrica, si hay centros comerciales, si hay escuelas, pero bueno, cuando vives en el campo, tu terreno vale si tiene agua. Y bueno, pues resulta que en esta propiedad que era pequeña salía agua y esta agua se hacía una represa ahí que ocupaba casi 2 hectáreas la pura presa y muchos animales pues iban ahí, ¿verdad? Ocurre que las personas de dinero primero habían ellos mandado cercar porque no sabían que ahí había agua. Y ellos pues, manejaban grandes cantidades de ganado y cosas así, pero pasa que cuando se enteran de que hay bueno, de que hay agua, de inmediato empiezan a ofrecerle bueno, pues a mi abuelo de que hey, pues véndeme tu propiedad, pero bueno, pasa que cuando la gente quiere comprar, siempre como que te regatea y, ay, es que tu propiedad es muy pequeña, batallas para entrar, tienes nada más, creo que eran para entrar, era una brecha de cerca de 7 metros y tenías que entrar a la propiedad, era el derecho de paso, pero realmente no, pues era muy complicado entrar. Si entrabas con maquinaria grande no podías. Y bueno, pues por ahí de que no, que es un problema llegar a tu propiedad y que pues está chiquita, no vale mucho. Y bueno, pues obviamente mi abuelo les quería vender porque él sabía que por el agua valía y había pues bueno, uno que no estaba interesado porque él también tenía agua, pero el otro era el que era de más dinero, pero era súper tacaño, ¿verdad? Pasa que, bueno, se empieza a querer forzar las cosas. Esa persona en ese momento, estoy hablando de hace ya un buen de años, estaba bien relacionada. Decían que incluso, pues, en aquellos tiempos, estoy hablando de hace más de 30 años, con presidentes y gobernadores y cosas así. Entonces esta persona era algo prepotente y bueno, pues lo primero que empieza a pasar, que encontraban las cercas, las de postas rotas y se metía pues el ganado. Y mi abuelo no era envidioso, pero pasaba que si a mi abuelo se le iba ganado para el otro lado, ya no lo volvían a ver. Entonces, pues, y si a ellos se les pasaba, de inmediato llegaban, que me faltan 2 vacas, que las quiero ya y que cosas así, me explico. Ocurre que empieza a haber una presión de que prácticamente todos los días iban a buscar a mi abuelo para pues pedirle, ¿verdad?, que les vendiera, pero mi abuelo decía, no, pues, si te vendo te voy a vender a determinado precio, y pues, supongamos así, mi abuelo quería 100 y ellos querían darle, no sé, unos 7, ¿me explico? Era una miseria lo que ofrecían, y obviamente pues, mi abuelo decía, no, pues eso lo genero en un mes, obviamente no te lo voy a vender en eso, pero ocurre que estas personas empiezan a hacerle daños sobre todo a los animales de mi abuelo. Cuando se cruzaban, de repente ya regresaban y estaban enfermos, y bueno, pues parecía que se habían
tomado algo y bueno, se ponían mal y fallecían. Y bueno, el pretexto era de que no, pues se comieron una campamocha o se comieron un animal o los picó un animal. Pero pues era demasiada casualidad que en un promedio como de diez días aparecían 5 o 6 animales. O sea, era demasiado obvio que algo les pasaba o algo les hacía, ¿no? Y resulta que pues en una de esas, pues mi abuelo otra vez cercan todo, pero consigue, pues ahora sí, vigilar y descubren que esta gente quería romper las cercas, ¿verdad? Empiezan los problemas y bueno, pues total, que empieza a ocurrir algo. Eh, Muchas personas decían que esta gente pues tenía poder de siempre, que eran muy pobres y que bueno, pues, bueno, ahí el mito de ahí es que el que era el abuelo, que ya se había muerto él, le había vendido el alma al diablo. Y bueno, pues toda la gente decía eso y mi abuelo pues no creíamos nosotros. De hecho, pues yo estaba muy joven, tendría cerca de unos 13 14 años. eh, y bueno, pues mi papá pues trabajaba con mi abuelo y resulta que en cierto día pues andaba la familia reunida. No me acuerdo si cumplía años una tía. Y resulta que, bueno, pues tenían fiesta, por así decirlo. Y pues estábamos todos jugando. Estábamos jóvenes niños. Pues éramos un chorro de primos. Y me acuerdo que vemos unas aves muy grandes. Y lo primero que pensamos es que eran buitres o que eran auras o que eran los opilotes, ¿verdad? Que se conocen, pero parecían más como unas águilas. Y estoy hablando de día, no estoy hablando en la noche, estoy hablando de día y se veían a unos 200 metros de altura que andaban ahí circulando cerca de donde estábamos ahí. De hecho, bueno, pues mi abuelo tenía un rifle de esos grandes de la Revolución. Y él decía, pues, bueno, a veces de repente había animales que se acercaban, sobre todo cuando había fiestas o así, y pues él los espantaba tirando al aire, ¿verdad? Pasa de que pues empiezan a platicar y me acuerdo que mi abuelo empieza a decir, ahí andaba medio tomado, y dice que habían ido a amenazarlo de que, hey, pues que vendiera, pues que si no iban a empezar a pasar cosas extrañas. Y bueno, pues obviamente ya estaban pasando sabotajes de estas personas. Y bueno, pues me acuerdo que andábamos jugando, creo que era footbase, de eso que es como el béisbol, pero se juega como fútbol, con el pie en lugar de con un bate. Y me acuerdo que estábamos viendo esas aves. Y bueno, pues me acuerdo que estábamos jugando varios primos. Y obviamente al final de la cancha, ¿verdad? De los jardines, derecho e izquierdo, pues mandábamos a los niños más chiquitos, porque pues son los que tienen que correr por la pelota. Y me acuerdo que de repente a mí me toca estar de pitcher, lanzo la pelota y mi primo más grande, pues él sí le pegaba bien, ¿verdad? Le pega muy duro a la pelota, sale volando muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Todos nos quedamos viendo, ¿verdad? Él ya tenía como 15 años y vemos que cuando va en el aire vemos que pasa una de estas aves que se desprende del resto que estaban, pues que estaban, dando vueltas en círculo, pero vemos que se le lanza a mi prima más chiquita, tendría cerca de 5 o 6 años, y pues se le deja ir y la atrapa, pero nosotros vemos que esta ave, pues al bajar, tiene el cuerpo como de un águila, el pico un poco más largo, así como si fuera una especie de estas aves de mar que se llaman pelícanos, pero vemos que los brazos, las garras, eran muy similares a unas garras humanas, unos brazos humanos con unas manos. De hecho, cuando cae, le cae encima a mi primita y pues grita y todos gritamos y pues nos asustamos, vemos que la ave era muy grande. Estoy hablando de que más de 2 metros de ancho de las alas. Vemos que en lugar de patas tiene como brazos de persona
muy musculosos, y vemos que empieza a intentar levantarse y levanta a mi primita como si no pesara nada. Todos nos aterramos, pero eso no es todo. Vemos cómo bajan más aves y empiezan a andar en círculo y los vemos estos pajarracos y escuchamos que empiezan a reírse como personas, a carcajearse. Y bueno, de repente escuchamos un tronido y bueno, pues le pega el producto de este tronido a esta ave que había capturado a mi prima. La deja caer de unos 6 7 metros, o sea, ya la había levantado, le pega y se cae mi primita y bueno, pues uno de sus hermanos que iba corriendo atrás, bueno, la alcanza como a cachar, pero se dan en la torre los dos y escuchamos que esa ave, pues como que gritó como una persona. Obviamente todos nos paralizamos del miedo y pues, mi abuelo ya andaba medio borracho, afortunadamente no le pegó a mi prima, empezó a tirar y 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 bueno, nada más escuchamos cómo estas aves se alejaban en dirección hacia el rancho vecino y bueno, pues vaya que sí, créanme que es una experiencia que todos, bueno, todos de niños nos asustamos y mi abuelo empieza a que no, que voy a ir y que me la van a pagar y que esto y que el otro. Y bueno, pues ya toda la familia lo que hicieron es ir hasta la capital a buscar una persona que les ayudara. Bueno, después comentan, fueron como unos 5 días después, hagan de cuenta que ahí se amargó la fiesta, ¿verdad? Ya de ahí todos nos se fueron, bueno, nos fuimos a descansar y en ese trayecto de 5 días, bueno, a mí no me tocó, pero no nos dejaban salir de la casa a los más chicos, pero decían que esas aves se veían volando en el cielo, hasta que, bueno, fueron a la capital y empezaron a poner listones rojos en la cerca y ya nunca se volvieron a ver estas aves. Estoy hablando que pusieron listones rojos alrededor de la propiedad y bueno, se gastó mucho dinero mi abuelo, pero ya nunca volvió a pasar nada de eso. De hecho, jamás le volvió a pasar nada al ganado. A todo el ganado le pusieron listones rojos. Y bueno, créanme que asunto arreglado. De hecho, fíjense lo que son las cosas. Estas personas prácticamente ya nunca volvieron a pedirle a mi abuelo que les vendiera. Y bueno, pasa que después mi abuelo, como que ya, el que era dueño de la otra parte, del otro lado del rancho, esta persona pues no se conocía con mi abuelo, se conocen, empiezan a platicar y esta persona pues le dice a mi abuelo que si le vende y mi abuelo le dice, no, pues la propiedad tiene esto, tiene su represa, tiene agua y todo esto y por así decirlo, si la otra persona, mi abuelo quería 10 y el otro le quería ofrecer 7, mi abuelo le dice a este señor, bueno, ¿cuánto me ofreces? Y el otro le dice, pues te ofrezco 300, o sea, 3 veces más de lo que mi abuelo quería al principio. Y bueno, mi abuelo no pudo negarse a la oportunidad y vendieron esas propiedades. De hecho, de ahí ya la familia puso negocios en la ciudad, directamente en la ciudad. Y bueno, pues esa es la historia. Si les puedo decir algo, hay personas que pueden recurrir a lo que sea con tal de querer tener algo que no es de ellos. Sí les puedo decir, obviamente mi prima, bueno, es fecha, ya ahorita ya es una persona de más de 30 años, ella dice que no se acuerda. Las veces que nos hemos reunido en familia, ella dice que no se acuerda de lo que pasó. Y bueno, pues todo el resto sí nos acordamos perfectamente de todo. Pero bueno, pues esa es la historia. Ojalá cuenten este suceso. Y bueno, les mandamos un saludo y nos encantan las historias. Y bueno amigos, ¿qué les parece este relato? Fíjense que normalmente lo que se le conoce como nahuales, todo el mundo creo que nos esperamos una historia de que algo ocurre en la noche, ¿verdad? Donde se supone que los nahuales hacen su mutación o su transformación. Y bueno, pues de día creo que lo último que esperas es de que pues un ave extraña que jamás hayas visto se quiera llevar a un niño.
Fíjense que hay varios relatos aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hace como 30 años, en una escuela que está, no sé cómo se llama la escuela, pero está en la calle Madero y 20 de noviembre. 20 de noviembre, sí, el 20 de noviembre y Madero. Ahí hay una escuela y bueno, pues decían que en una asamblea a una niña llegó un águila real, un águila de esas cafés del escudo nacional, que la pescó de la cabeza, que traía trenzas la niña, que la alcanzó a levantar de las trenzas así como tronchatora, y que todos empezaron a gritar y que de repente pues el águila al parecer no pudo cargarla y la soltó y ya llevaba algo de, ya la había levantado varios metros, o sea, qué terrible, ¿verdad? Eso se supo que fue un águila, o por lo menos eso se dice, pero bueno, pues siempre hay que estar al pendiente. De hecho, raza, si tienen niños chiquitos, si andan en el monte o en espacios abiertos, tengan cuidado, porque un águila real pues, se llevan vacas, digo, vacas, no, perdón, se llevan cabras de hasta 50 kilos. Entonces que no se van a llevar un niño. Así que, bueno, raza, esperemos les haya gustado esta historia. Dejen su comentario, dejen su like. Ya saben, raza, los que quieran entrar al grupo de Miedo 867, historias exclusivas, primero mándenme WhatsApp 867-104-5100. Ya les digo cuál es el procedimiento para entrar. Y bueno, pues ya se empezaron a subir la primera historia que YouTube nos eliminó. Ya se subió ahí. Y de hecho nada más la reeditamos para que quedaran igual. Cuídense mucho, estamos para servirles. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que la noche no estamos solos. Hasta la próxima.